Hola, buenas. ¿Cómo estás? Espero que hayas tenido lindo día si es que terminó, o si recién lo estás por arrancar. Nada, que tengas lindo día si es así. Si entraste al video, seguramente ya sepa de lo que quiero hablar. Es un tema un tanto complejo, creo yo, y probablemente te haya hecho un poco de ruido el título del video. Pero es eso, la motivación lamentablemente te está arruinando, porque tanto como a vos, como a mí, nos enseñaron que necesitamos motivación para empezar, que necesitamos motivación para movernos, que si no hay motivación no podemos hacer nada, porque no existe esa manera de moverse, porque no hay tal motivación. Pero la verdad no puede estar más alejada de la realidad. Y es que la motivación es una de las razones por la que mucha gente nunca logra nada. Y si no, respondeme, ¿por qué crees que hay personas que logran cosas enormes incluso cuando no tienen ganas de hacerlas? Y sí, sé que es raro, pero déjame explicarte por qué pienso lo que pienso. La motivación es como una ilusión, porque uno espera sentirse motivado. Uno espera que le llegue esa motivación para hacer algo. Si es que tenías una tarea, esperás a sentirte motivado para hacer esa tarea. Si es que tenías que hacer alguna tarea que sea para tu disfrute, ya sea como dibujar o mejorar en algo, y esperás dicha motivación también. Como que la motivación es un momento. O sea, uno espera ese momento, porque pensamos que cuando llegue esa motivación vamos a hacer de todo. Y probablemente tengas razón. O sea, cuando esa motivación esté, probablemente hagas un montón de cosas y te salgan bien. Pero la motivación es una emoción como cualquier otra. Y como cualquier emoción, aparece y desaparece. No es algo que te va a durar años, no es algo que te va a durar meses, es una emoción momentánea. O sea, va a aparecer, se va a quedar unos minutos en vos y después va a desaparecer. Yo no digo que esté mal sentir esta motivación, porque créeme, yo hace unos años dibujaba y lo hacía por hobby, sinceramente. Pero mi reflexión lleva a esto, que si es que yo me quería dedicar a eso y tenía que esperar la motivación para dibujar, que era algo que realmente me gusta mucho a día de hoy también, hace mucho que no lo practico, sinceramente, pero es algo que me gusta mucho dibujar y plasmar en el papel eso, ese dibujo, esa creación. Pero cuando yo dibujaba, especialmente me esperaba sentir motivado, esperaba sentir motivación. Y cuando aparecía, pero se lo juro, hacía dibujos increíbles. Pero ese momento, si me pongo a reflexionar, aparecía como locura una vez al mes. E incluso quizás menos. Y es que objetivamente, si me lo pongo a pensar, o sea, el proceso de aprendizaje era muy bajo. Pero mis dibujos, objetivamente hablando, eran muy buenos. De verdad, si los encuentro les dejaré una foto, no sé, por acá en el video. Y yo creo que esa es la trampa. Uno espera sentirse motivado para moverse, para hacer un montón de cosas. Pero te lo vuelvo a decir, o sea, la motivación es una emoción y como aparece, desaparece. Y es que nos sentimos engañados porque es como si te hiciera pensar algo como, cuando tengas ganas lo hago, cuando me sienta listo empiezo. Pero créeme que se postergan esas cosas y estás dejando cosas que podrías hacer hoy sin motivación para mañana. Pero ese mañana sin querer lo vas a volver a patear. O sea, cuando llegue mañana vas a decir lo mismo, voy a esperar a sentir motivación para poder hacer de nuevo lo que tenía que hacer. Porque créeme que el mundo no se mueve por motivación. O sea, la gente que trabaja lo hace porque lo tiene que hacer. Hay cosas que simplemente se cumplen y se tienen que hacer. Y funciona así. Es un tema de constancia. Y la motivación nunca es constante. Porque la motivación te hace trabajar solamente cuando te sentís bien. Pero la disciplina te hace trabajar incluso cuando no querías hacerlo. Y para mí eso es lo importante. Una cosa es la motivación, que aparece y desaparece. Y otra es la disciplina. Que la disciplina es algo que se entrena. La motivación es momentánea simplemente. Es impredecible también, porque no sabes realmente cuándo va a aparecer. Quizá lo necesitas hacer para mañana, o te gustaría tenerlo terminado para mañana, pero si vas a estar esperando a sentir motivación, créeme que probablemente no lo hagas nunca o lo hagas dentro de semanas. Algo que podrías haber terminado en un día, solamente con disciplina. Por eso es tan importante la disciplina. La motivación es momentánea y la disciplina es un hábito que se entrena. Yo cuando era más chico particularmente, pensaba algo muy tonto, muy ingenuo, y es que pensaba que la disciplina era algo con lo que se nacía simplemente. Que uno nacía y era, listo, soy disciplinado. Y obviamente no es eso. O sea, la disciplina es algo que se entrena, así como uno entrena los músculos, como uno entrena la mente. Es algo que se entrena, no se nace con eso. Por si hay alguno que no creo, obviamente, pero puede haber que piense que nada, no es disciplinado y que nunca puede serlo. Déjame decirte que sí, que si no sos disciplinado podés serlo. Y si lo sos, podés serlo más. Es un hábito, es algo que se entrena. Y por eso está tan bueno. Porque esto te lleva a hacer un montón de cosas. Te lleva a seguir tus sueños, a seguir tus metas, a hacer un montón de cosas. Incontables, diría yo. Cuando la motivación te puede hacer empezar simplemente, la disciplina te hace continuar. Porque todos cuando estamos motivados decimos, voy a empezar esto, voy a empezar el gimnasio, uy, voy a empezar fútbol, quiero ser el mejor jugador de fútbol. Pero créeme que los mejores jugadores de fútbol del mundo no tienen motivación. O sea, seguramente la tendrán en algunos días, pero motivación por hacer lo mismo durante años, creo que no existe.
Si vos querés ser alguien como Messi, como Cristiano Ronaldo, como Neymar, como un montón de jugadores más, vas a tener que entrenar muchísimo. Y eso se consigue solo siendo disciplinado. Y se me acaba de ocurrir un ejemplo muy concreto en sí, pero Neymar, por ejemplo, yo que miro fútbol a veces, siento que tendría que haber tenido muchísimo más potencial y no fue tan disciplinado como lo fueron Cristiano Ronaldo o Messi, porque Neymar tuvo sus salidas a boliches, a fiestas, y eso lo llevó a ser una persona más destructiva para sí mismo. Que no digo que esté mal, porque cada uno lleva la vida que quiere, pero por algo hay una diferencia tan notable entre Messi y Cristiano y Neymar, que siento que es un jugadorazo que podría haber sido más estrella de lo que fue, pero no lo fue simplemente porque no estaba tan disciplinado como los otros dos. Creo que con este ejemplo se puede entender perfectamente a dónde quiero ir con la disciplina y lo poderosa que es también, porque no es que solo Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar son disciplinados, tienen talento también, pero créeme que se entrena muchísimo la disciplina, son muy disciplinados. El día que dejas de esperar motivación y empezás a actuar cuando no tenías ganas, tu vida créeme que va a cambiar. Porque para empezar, no tenés que estar esperando ningún sentimiento. No tenés que sentir algo para empezar. Si querés empezar, empezás y listo. Yo creo que la mayoría de personas funcionamos así. Tenemos como un ciclo. Esperamos la motivación. Cuando llega esa motivación, hacemos algo algún día. Después perdemos las ganas y terminamos abandonando. Sería algo así. Las personas esperan motivación, hacen algo un día, pierden las ganas y eventualmente abandonan. Y ese ciclo se repite para toda la vida con un montón de cosas en un montón de ámbitos. Y así no se llega a nada. O sea, enumerando estas 4 cosas, ¿vos crees realmente que podés llegar a algo? Si lo abandonás, si vas un día, si vas una semana, créeme que no se llega a nada. Por mucho potencial que hayas tenido, no sirve porque no hubo acción. La mayoría de las personas viven ese ciclo para mí. Empiezan algo con entusiasmo, con muchísimas ganas de ir, con muchísimas ganas de aprender. Y eso es lo bueno también. Pero no te lo tenés que abandonar. Porque estas personas lo dejan cuando el entusiasmo desaparece. Y a eso voy también con que es una emoción. Por eso digo que aparece y desaparece. Pero tiene que haber un momento en tu cabeza donde algo cambie. Eso pasa también, porque me pasó a mí y a estas personas, si no eran disciplinadas, les pasó también. Y si eran disciplinados, se volvieron más disciplinados aún. Tenés que entender algo y quiero que te lo guardes bien en la cabeza. Pero guárdatelo, no necesitas ganas para actuar. El día que entendés que no necesitas motivación para empezar, te volvés alguien peligroso. Y no peligroso en el sentido de que vas a ir a robar o vas a hacer algo malo o que te vas a volver malo de la nada. Peligroso en el sentido de que desde ese día vas a trabajar aunque no tengas ganas, vas a entrenar aunque estés cansado, aunque hayas tenido un pésimo día, aunque hayas tenido el peor día del mundo. Pero vas a ir a entrenar igual, porque sabes que lo tenés que hacer. E internamente creo que tampoco tiene que ver si tuviste un día malo con ir al gimnasio. Es más, si te gusta el gimnasio lo estás haciendo por vos, por tu salud, ya sea porque te querés ver mejor, o porque querés ganar fuerza, o porque querés perder peso, pero vas a ir igual. Y vas a estudiar aunque prefieras hacer otra cosa, porque hoy en día créeme que es mucho más fácil estar scrolleando en la cama, acostado, haciendo nada, sin pensar, viendo videos no sé, gatitos graciosos, o bueno, uno que me está pareciendo muchísimo a mí es el de ya no hay camino que recorra tu pasado. No sé si lo vieron, pero se lo voy a dejar para acá. Pero créeme que pasa eso, o sea, es más fácil hacer esas tareas porque no requieren un estímulo mental muy elevado. Simplemente ves algo, te parece gracioso, lo likeás y decís ya está. Volvés a ver otra cosa graciosa esperando que sea más graciosa que la anterior. Y eso es dañino. Cuando dependés de la motivación, trabajás cuando te sentís bien. Pero cuando dependés de la disciplina, trabajás aunque no te sientas mal y aunque no tengas ganas. Y para mí eso crea algo muy poderoso, que quizá en el día a día no se percibe tanto, pero crea un progreso diario. Y eso nadie te lo quita. Así sea un 1%, un 2%, un 0,2%, créeme que crea ese progreso diario. Y eso es muy importante. Y no es un progreso explosivo una vez al mes como con la motivación. Va a ser un progreso constante. Va a seguir subiendo. Para mí la motivación es como una ola. Viene fuerte pero desaparece rápido. Y la disciplina es como una corriente constante que te empuja todos los días. Por eso las personas disciplinadas para mí avanzan tanto. No porque siempre tengan ganas, sino porque no dependen de las ganas. Saben que son disciplinados y trabajan diariamente, aunque no tengan ganas, aunque estén tristes, pero trabajan. El día que dejas de preguntarte si tenés ganas y simplemente hacer lo que tenés que hacer, es el día que vas a empezar a cambiar tu vida. Y va a pasar, pero no lo esperes, porque ahí está el error. No esperes a sentir esa motivación. Y de nuevo, quizá no te lo dije, pero la motivación no es que sea algo malo. De hecho, me parece increíble, pero es increíble solo cuando aparece. Porque cuando no está, no te vas a mover y no vas a hacer nada. Créeme que es algo muy poderoso. Y créeme que está realmente bueno que esté ahí, que aparezca y nos ayude a movernos. Pero no tenés que depender de ella. Porque el problema es ese, es depender de la motivación para hacer algo. Creo que si fusionas esa disciplina entrenada con la motivación,
Creo que no hay nadie que te pueda parar. Y te lo digo en serio, con total honestidad. Nadie te va a parar porque si justo pegas un día que estás motivado, siendo disciplinado todos los días, porque va a pasar. Porque si te volvés una persona disciplinada, en algún momento esa motivación vuelve a aparecer. No es que desaparece, va a aparecer. Pero créeme que si, no sé, tenías que hacer un trabajo, si ya sos disciplinado y aparece esta motivación, créeme que vas a ser un monstruo. Pero te lo digo en serio, no es que estoy exagerando algo, vas a ser un monstruo. Porque no solo vas a tener esa disciplina, sino que vas a tener ese factor también que es bastante random, pero que existe, que es la motivación. Creo que si en algún momento llegas a fusionar eso, te vas a volver alguien realmente increíble, de verdad. Y a mí me pasó muchísimo, o sea, de chiquito, hacía fútbol, esperaba, no sé, era mucho más chico también, pero esperaba sentir esa motivación como para ir a jugar algún partido, para entrenar también, con los dibujos igual, o sea, esperaba sentir motivación para dibujar. Aunque sea algo que lo hacía simplemente porque me gustaba dibujar, siento que el progreso hubiera sido mucho mayor. Porque no es que yo dibujo y soy buenísimo dibujando. Simplemente soy bueno viendo una foto y copiando ese formato de imagen. Digamos como verlo en pantalla y pasarlo a hoja. Se me da muy bien eso. Por eso digo que sé dibujar entre muchas comillas. Para que nadie se me ofenda. Si me piden crear algo realmente no sé cómo crearlo. Pero es eso. No tenés que esperar a sentir motivación constantemente. Porque así no vas a mejorar. Tu línea se va a ver algo así. Y la disciplina, la línea de la disciplina, si la graficamos, para mí sería como algo así. La motivación aparece algunas veces al mes, pero la disciplina aparece todos los días. Si dependés de la motivación, avanzás cuando te sentís bien. Y si dependés de la disciplina, avanzás siempre. La motivación es una chispa, y la disciplina es el motor, para que se entienda mejor. Y creo que eso sería todo. Ya no tengo más para hablar de este tema. Creo que quedó bien claro lo que dije, y lo que quise expresar más que nada. Así que nada, si llegaste hasta acá, te pido que dejes un comentario de lo que es la motivación para vos y la disciplina. Y si realmente estuve equivocado, porque puedo estar equivocado. Déjame saber qué pensás en los comentarios. Nos vemos y que tengas bonito día.